29. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Buenas tardes, estamos en Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, su programa de análisis y opinión en el que tratamos los temas importantes del Ecuador. Y en este primer segmento, el segmento que trabajamos los días martes, el Observatorio de Política y Economía, vamos a tener a un invitado especial, Francesco Tabaqui, quien es candidato a la presidencia del Ecuador por el partido, por el movimiento, creo. Personaje que obviamente estuvo días atrás en el famoso debate que televisamos o del que fuimos parte los ecuatorianos al estar observándolo y analizando. El día de hoy conversaremos con Francesco para mirar qué hubo desde su perspectiva detrás del debate y después del debate. Francesco, muy buenas tardes. Te saluda José Andrade. Hola, José, buenas tardes. Gracias por el espacio. No sabía que estaba ya mi voz al aire. Bueno, listo. Empecemos por lo siguiente. Antes de entrar al tema del debate, Francesco, yo te preguntaría lo siguiente. Si pudiésemos resumir en 3 temas importantes la propuesta que le haces al país, ¿cómo la podrías resumir? Mira, 4 temas. A 4. Que son viendo en combo. Es básicamente lo que tiene que hacer un presidente de la República. Salud, educación, seguridad y generación de empleo. Fin de la historia, fin del comunicado. El resto, el presidente tiene que estar bien rodeado, bien representado, con buenos ministros, por supuesto, con un buen gabinete y de ser posible con gente más capaz y más inteligente. Bueno, dicen que las personas inteligentes se rodean de gente inteligente y así tienen éxito. Bueno, me parece en inicio que tocas temas que son de trascendental importancia, pero vayamos al cómo. Mencionaste salud, seguridad, trabajo. ¿Cómo realizar, cómo aterrizar esos temas? Ya más allá del enunciado, porque, el enunciado es importante. ¿De qué manera viabilizarías eso de llegar a ser presidente? ¿Cómo, dónde y con cuánto? Empecemos primero por el sector del empleo, que es lo que más le importa a los ecuatorianos. No lo que más les preocupa, porque obviamente está la seguridad y tantos problemas que van apareciendo todas las semanas. Pero como dije en el debate, hay que mirar para abajo. El petróleo, la energía y la minería en manos del Estado. Abrirle las puertas a la inversión extranjera y a la empresa privada, especialmente aquella empresa privada que tiene sus fondos o tiene sus recursos en otros países. Hay que motivarla, incentivarla y decirles vengan a invertir, y nosotros los vamos a regular como Estado y obviamente los vamos a fiscalizar y a controlar. Un poquito más arriba, la obra pública, que la extrañamos tanto, carreteras, puentes, y vayamos un poquito más allá, unidades educativas, escuelas y este tipo de infraestructura que normalmente la hace el Estado y las hace y las deja en mal estado. Aquí también tenemos que permitir que se puedan concesionar, nuevamente, reguladas y operadas y controladas por el Estado. Y finalmente, un poquito más arriba, los sectores productivos. Ahí es donde viene la agricultura 4.0, que se la puedo explicar más a fondo. Ahí vamos a invertir 800 millones de dólares. ¿De dónde salen los 800 millones de dólares? Que es la pregunta del millón. Salen de lo que el Estado deja de malgastar en el petróleo, en la energía, en la minería y en la obra pública. En esa obra pública de vialidad, llamémoslo así. Nos viramos y lo utilizamos desde el primer año en los sectores productivos para generar empleo, que es lo más importante, para generar alimentación, exportación y poder traer los dólares, pues no tenemos esa maquinita de hacer dólares
hay que exportar. Bueno, antes de darle paso a Natalie Arias, quien está conmigo en este panel, Francesco, me gustaría hacerte una pregunta adicional respecto a la Constitución de Montecristi. ¿Irías por una asamblea constituyente o no? Te perdí el audio. Respecto a la Constitución de Montecristi, ¿serías partidario de una asamblea constituyente para derogar la actual constitución o eres de aquellos que sostienen que se pueden hacer determinadas reformas o tal vez consultas populares que puedan corregir de manera parcial aquello que para muchos no tiene arreglo? Yo quiero mandar leyes que aspiro y espero que la asamblea me las aprueben, como la cadena perpetua para los asesinos, violadores, vacunadores, para los terroristas y para los jueces y fiscales corruptos. Espero que me las apruebe una asamblea madura, empezando por mis asambleístas y que ellos contagien al resto de la asamblea. Si es que ellos no empiezan a hacer la voluntad del pueblo, lo primero que te voy a decir es, ok, no tengo problema en llamar a una constituyente y meterlos ya en la ley finalmente. Ir a cambiar la Constitución de Montecristi, no sé si sea la solución, ir a cambiar, volver a la anterior. Pero lo que sí te puedo decir es que, y lo escucho, y ahora lo escuché en el debate, de muchos que te hablan que quieren cambiar la Constitución. Primero, cuesta entre 80 y 90 millones de dólares cambiar la Constitución, ¿ya? Plata que no la tenemos así nomás. Segundo, hay que hacer en ese plebiscito, elaborar las preguntas y luego llevar a una asamblea provisional, como se hizo en Montecristi en su momento. Y luego hacer todos los decretos, armar la Constitución y poderla enviar. Eso no te va a tomar menos de 1 año y medio. No te va a tomar menos de 1 año y medio y no te va a tomar más de 2 años. Pero yo no puedo, como presidente de la República, tener la dicha de Dios y del pueblo de ser elegido y llegar y decir, no, espérense que en 1 año y medio que la Constitución nueva está lista, todo se va a solucionar. Yo tengo que ir desde el primer día. Entonces, tengo que tener, ahí viene mi propuesta, las 3 manos. La mano dura, que es la que va a ir a pelear contra la delincuencia de manera radical. La mano justa, que es la que va a ir a dar oportunidades, porque no solo es de ir a dar balas, sino que hay que dar oportunidades. Y luego la mano inteligente, que es la que va a generar empleo. Y eso sí se lo puede hacer desde el primer día y rápido. Sí, me estoy metiendo contra viento y marea porque sé que hemos crecido, usted y yo, con esta satanización de la empresa privada y toda esta cantaleta de aquí. Y no hemos entendido que la empresa privada, la inversión extranjera, es el motor de todo país. Totalmente y que de acuerdo. Si no empezamos por cambiar, totalmente de acuerdo. Natalie. ¿Qué tal, Joselo? Muy buenas tardes a nuestros amigos que están siguiendo en este momento Contrapunto Liberal. Buenas tardes, candidato. Yo le escucho decir en este sentido que tiene un planteamiento con respecto a lo que cuesta en plata y lo que cuesta en tiempo una constituyente, pero al mismo tiempo le escucho decir que usted tiene en este caso una idea de un proyecto de ley que deberá llegar al legislativo para apostar por el siguiente paso en temas penales, es decir, una cadena perpetua, cosa que en este instante está reñida por completo con el marco actual que tenemos. Entonces, en ese sentido, le escucho decir primero que no desea irse por el lado de una constituyente, lo que pues perfectamente es su planteamiento, lo podemos comprender en este caso, pero al mismo tiempo esta otra propuesta de ley pues no tendría asidero. Nosotros tenemos aquí un actor que es finalmente la voz cantante y es la Corte Constitucional, y de hecho hay algunos puntos que podemos nosotros enunciar aquí en este caso de algunas decisiones, sentencias y además también por supuesto dictámenes que han excedido incluso ese límite que debería marcar la Constitución. Pero ese es el escenario que tenemos hoy en Ecuador. ¿Cómo conciliar estos dos puntos? Primero que nada, lo que sí necesito que me escuche de verdad es que yo estoy dispuesto a todo. Y si vengo acá es a destrabar, a buscar el cómo sí, no el cómo no.
Yo soy de esos ciudadanos que me cansé del cómo no, de entregarle a los políticos y que nos hagan todo lo posible por encontrar el cómo no. Mis propuestas van a ir a la Asamblea y van a ser la voz del pueblo. Es lo que la gente quiere. Yo no es que he decidido mandar la cadena perpetua como un eslogan de campaña, ni porque tengo una fijación, es porque yo escucho a la gente. Yo fui gobernador de la provincia del Guayas durante casi un año. Llevamos a la cárcel 12.000 delincuentes. En menos de un año, más de la mitad fueron puestos en libertad. Delincuentes que tenían 7, 8 y hasta 10 detenciones por el mismo delito, que habían asesinado desde niños hasta policías. ¿Usted cree que la ciudadanía no quiere que estos jueces corruptos se vayan por el resto de sus días a la cárcel, en la misma celda que los asesinos y que los violadores? Candidato, yo celebro el entusiasmo que usted imprime dentro de sus propuestas, pero insisto en esta otra parte porque de hecho es el marco constitucional. O sea, abstraerse del marco constitucional en este caso le resta no solo viabilidad a las propuestas, sino incluso que compromete su palabra, pues. No, discúlpeme, no es mi palabra. Esto se presenta a la Asamblea y la Asamblea dice sí o no. Si la Asamblea lo prueba, no hay corte constitucional y no hay nada más que hacer. La Asamblea lo aprobó. De hecho, sí. De hecho, todos los proyectos pasan por control constitucional. Ahora, el escenario que tal vez usted plantea en este caso es justamente el de una consulta popular, donde ahí entran en juego otros criterios de legitimidad para una decisión de esta naturaleza. Pero nos gustaría también insistir en este caso en los temas de empleo y seguridad, porque están por supuesto, pues en las mayores preocupaciones de los ecuatorianos. Por favor, dejemos claro el tema. Mi propuesta de la cadena perpetua va a la Asamblea y hay dos opciones. La Asamblea lo aprueba y si lo aprueba, queda en la ley, y si no lo aprueba, yo veré si mando a la Asamblea o no a su casa. Pero todo lo que usted me ha mencionado no es objeto de si esto sí va o no va. De hecho, sí, candidato. Bueno. Pero pasemos a los otros puntos en materia de empleo, porque es importante verlo en este caso. Ahora, hay unos temas ahí fiscales que siempre, mejor dicho, que han estado arrastrándose como problemas de administración en administración. Y usted ahora mencionaba unas ciertas cifras que podría ir recolocando, es lo que le he entendido hasta este punto, para darle primero despachar algunas de las empresas públicas que en este momento están captando recursos o demandando recursos públicos, liberalizar esa parte y después reasignarlos para otros rubros. ¿Puede volver sobre ese tema? Sobre la generación de empleo se refiere, sobre mi propuesta. Mire, actualmente la energía está en manos del Estado. Creo que el Estado ha fallado. No creo, estoy seguro, creo que todos estamos seguros. Las carreteras, para muestra una carretera, las carreteras concesionadas son carreteras que están en perfecto estado. Luego usted los compara con las carreteras que están en manos del Estado, que son 10.000 kilómetros lineales, es la red vial nacional, y se da cuenta que la concesión, lo que le hemos entregado a la empresa privada, está en buen estado. Y finalmente el petróleo, para que tenga una idea, existen aproximadamente 500 pozos petroleros que no se les ha hecho repotenciación, que no se los ha corregido, no se les ha hecho mantenimiento, y hay que invertirle $5 millones por pozo. El total es de 2.500 millones de dólares. ¿Por qué no se lo hace? Porque el Estado no tiene plata para invertir 2.500 millones de dólares. Ahí hay que invertir, hay que invitar a la empresa privada. Decirle, señores, vamos a darles las garantías, les vamos a dar las facilidades, les vamos a dar los permisos, les vamos a dar los incentivos, produzcan. Aquí el Estado va a poder ahorrarse 1.500 millones de dólares en todo este ejercicio. Bueno, la verdad es que yo recuerdo una especie de frase, alguna vez se la escuchaba a un argentino, y decía más o menos así: los argentinos son especialistas en encontrarle a cada solución un problema, y yo creo que debemos encontrarle a cada problema una solución. Y al final sí reconozco que hay algo de cierto, que cuando se quiere se puede, y hay que hacer que las cosas sucedan. Yo creo que
con intención, no sé, con perseverancia, con esfuerzo, con decisión, se puede encontrar la vía que permita hacer los cambios necesarios en el país. Ahora, yo quisiera preguntarte, Francesco, en aras de estas controversias que hemos visto en el último tiempo entre el presidente y su vicepresidente, ¿qué relación tienes tú con tu binomio presidencial y qué rol jugaría ella dentro de la presidencia de la República? Voy enseguida a eso. Las propuestas que yo hago, más allá de que hay que tratar de desanudarlas y nuevamente buscar el cómo sí y no el cómo no, las han hecho nuestros países vecinos, las ha hecho Perú y las ha hecho Colombia. Perú y Colombia han abierto las puertas a la inversión extranjera, a la inversión privada, y producen energía, no solo para ellos, sino para vendérnoslas a nosotros. Perú y Colombia han permitido su red vial que invierta la empresa privada y tienen carreteras de primer orden. Me voy a ir un poquito más allá. Perú decidió apostarle a la minería legal y amigable con el medio ambiente. En la misma veta, que es la cordillera, la misma línea, Ecuador tiene 2 concesiones mineras, Perú tiene 60. Las 2 concesiones mineras le han reportado al SRI en el último año 150 millones de dólares de pago de impuestos. Una de ellas es la primera pagadora de impuestos a nivel nacional, y la otra está dentro de las 4 o 5 mejores pagadoras, y seguramente en el 2025 las 2 van a estar top 1 y 2. A Perú le han ingresado 30.000 millones de dólares producto de las inversiones mineras, 100 veces más. 100 veces más. Ustedes me van a decir que no necesitamos 30.000 millones de dólares al año. Que no tenemos los permisos ambientales, que no tenemos la seguridad jurídica, que no tenemos un montón de cosas. Bueno, tenemos que buscar la solución. Vamos a lo de la vicepresidenta Blanca Sacancela, mi binomio, más allá del tema social, más allá de ir a fortalecer la lucha contra la desnutrición crónica infantil, de manejar a 1.300.000 personas con discapacidad, pese a que hay 500.000 consensos y solo 150.000 becadas, se va a encargar de eso. Va a manejar el IES, se va a hacer cargo del IES, y adicionalmente se va a encargar de manejar la columna vertebral de un país, que es el sistema de compras públicas del Estado, el CERCOP, de reformarlo, de reestructurarlo y de transformarlo. Tamaño tema ese último. De hecho, sí, empecemos por ahí con respecto a lo que usted ha mencionado en este momento. El IES es una institución independiente en teoría, porque en este instante hay una serie de cuentas cruzadas entre el gobierno central y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Entonces, en este caso en particular, ¿dónde aterriza ese encargo que usted plantea realizar a la vicepresidencia? Creo que nos haría bien en este caso comprenderlo un poco más en detalle, porque no corresponde pues a un vicepresidente ni tampoco a un presidente intervenir dentro de una institución que se supone tiene su propia administración y responde sobre todo a los afiliados. No, discúlpenme, el IES tiene alrededor de 80 años y es el presidente de la República el que nombra al director. Tiene un cuerpo colegiado, ¿no? Sí, pero lo nombra el presidente de la República, el presidente constitucional de la República. Actualmente está el doctor Peña, nombrado por el presidente Noboa, y anterior a eso estaba el doctor Ortega Maldonado, nombrado por el presidente Lasso. Pero más allá de eso de ahí, más allá de esos nombres, yo le voy a dar en números. El presupuesto del IES es de 10.000 millones de dólares al año, de los cuales el 80% más o menos, 75%, se van en pensiones jubilares y en bonos, y apenas 2.000 millones de dólares son para salud. Lo primero que tenemos que hacer es copiar nuevamente los modelos exitosos. Así como le dije, mire, vamos a hacer los modelos exitosos de Colombia y de Perú en esta parte de acá. Aquí hay que copiar el modelo exitoso de Solca,
y de la Junta de Beneficencia. A ellos no se les caduca la medicina, ellos no se les acaba la medicina, ellos no tienen mafias enquistadas, etc. ¿Y por qué? ¿Cómo han hecho ellos para lograr esta excelencia? Primero, tienen herramientas gerenciales distintas, basadas en sistemas que no solo marcan el presupuesto gastado, que por lo general eso es lo que hacen las entidades públicas. Acá van a medir eficiencia y, por supuesto, satisfacción del cliente. Eso es lo más importante. Y luego... Bueno, Francesco, disculpa, estamos llegando al final de este segmento del programa. Yo solo quisiera despedirme con una siguiente pregunta que quiero le respondas a la ciudadanía. En caso de llegar a ser presidente del Ecuador, ¿reconocerías el gobierno nefasto del usurpador Nicolás Maduro? No. Bueno, más claro, imposible. Bueno, sí le hago directo al mensaje, perfecto. Ahí no tengo nada bueno que sacar. Si ustedes me dicen que yo tengo algo bueno que sacar del gobierno de Noboa, les voy a contestar que sí. Y del gobierno del expresidente Lazo también, y de Lenín Moreno también, y de Correa también. A mí me gusta traer lo bueno de todo el mundo, de copiarlo. Miren que les he dado el ejemplo de Colombia y de Perú, de la Junta de Beneficencia y de Solca, y de cualquier otra cosa. No hay que estar haciendo mucho descubrimiento, pero las cosas malas, quizás de Maduro, no tengo nada bueno que traer. No, claro. Hay no que alejarlo de la región. Averiguarlo. Hay que alejarlo de la región. Bueno, pues muchísimas gracias, Francesco, por habernos... No puedes seguir, Natalie, gracias. José, muchas gracias. Ok, chao, suerte. Sí. Vamos a el siguiente segmento con la binomio presidencial de Francesco Tabaqui, puesto que estamos en este bloque de Contrapunto Liberal analizando lo que son las propuestas del binomio presidencial de Francesco. Muchísimo gusto, Blanca. Te saluda José Lo Andrade. En este tiempo hemos visto unos desencuentros bárbaros entre el presidente Noboa y su vicepresidente. ¿Qué lectura tienes tú de todo lo que está aconteciendo? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué van a mejorar ustedes? ¿Qué relación tienes tú con Francesco Tabaqui en este momento? Hola José, un gusto estar siempre en esta radio. Un saludo al programa. También a Natalie, la partícipe de Contrapunto Liberal. Bueno, lo que vive el país es sin duda lamentable, no solamente por la mala relación entre el presidente y la vicepresidenta, sino también por el transgredir la Constitución, la norma, los procesos. Y algo que nosotros hemos levantado la voz y hemos rechazado no puede ser parte de nuestra práctica. Escuchaste hace poco a Francesco nuestra relación de trabajo y te voy a comentar cómo fue nuestro punto de, digamos, de conocimiento o desde hace cuánto nos conocemos. Hoy somos binomio, pero los dos trabajamos cuando él fue gobernador y yo tuve la suerte de ser parte del Ministerio de la Mujer para instaurar el Centro Violeta en la provincia del Guayas. Nosotros tenemos una historia y esa experiencia de trabajo conjunto. Y hoy como binomio he conocido también la otra parte de Francesco Tabaqui, la parte humana, la parte sensible, la parte de esa persona que tiene esa tenacidad, esa disciplina y ese empeño para dirigir a la nación. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aprovechemos tu presencia aquí para tal vez aclarar un poco esto último que dijo Francesco, porque creo que es importante en este caso que entendamos esa relación entre IES y gobierno central y cómo podría en este caso concretarse una delegación en ese sentido sin transgredir en este caso los límites que marca una institución que de hecho es independiente y que no responde al gobierno central sino a los afiliados, al menos en el deber ser, siendo que también tenemos ahí muchas cuentas pendientes, cruces de cuentas en este caso, porque ahí me voy a la expresión coloquial que es definitivamente la más gráfica. Habitualmente en muchas administraciones el IES había sido utilizado como caja chica. Gracias, Natalie. El gusto también es mío. Un honor estar aquí contigo. En efecto, cuando nosotros empezamos a construir el plan de trabajo y mirando las urgencias
y la multicrisis que vive el país, habíamos acordado con Francesco en qué temáticas tal vez tenemos un poco de conocimiento y podríamos aportar, porque primero, nuestra agenda no va a ser la de la disputa ni del problema como ahora, y que además, dígase de paso, le cuesta al país. El haber exiliado a la vicepresidenta mensualmente, el país eroga recursos mensuales elevados y costosos por tener una vicepresidenta en el exterior. Tranquilamente esos recursos podrían haber sido utilizados para atender a las personas, a los niños en situación de calle, mejorar el tema de la alfabetización en diferentes puntos, pero bueno, vemos que esa no fue la prioridad del gobierno actual. En nuestro caso, Francesco me permitió que yo trabaje este tema de este programa, tal vez posible intervención al IES, y lo que dice Natalia es cierto. El IES es una institución independiente y lo que ha dicho Francesco es absolutamente claro y está en la normativa. Incluso podemos ver cómo es la conformación del directorio del IES, y el director general es el delegado nombrado por el presidente de la República. Sin duda la vicepresidencia no tiene ese rol, pero uno de los encargos, digámoslo así, que el presidente me haría en el caso de tener el voto de la gente, el presidente Francesco Tabacchi me delegaría, es acompañar este proceso de reingeniería del IES en dos ejes. Primero, como todo el mundo sabe, hasta ahora el Estado no salda la deuda que tiene realmente con el IES. Y no salda no porque no quiere, sino porque no existe una auditoría que haya sido aprobado tanto por los empleadores como los representantes de los trabajadores, como por el Estado incluso, de decir, a ver, ¿cuánto mismo le debe el Estado al IES? ¿Por qué? Porque lo que ha dicho Natalia es cierto. En antiguas administraciones se le tenía al IES como incluso la caja chica del gobierno de turno. Y eso ha puesto en grave riesgo a esta institución y comprometiendo tal vez incluso posibles pensiones jubilares en el futuro. Nosotros queremos hacer dos ejes fundamentales. Ser ambiciosos en el tema de ponernos de acuerdo en un valor definitivo. Definir el valor de la deuda. Una vez que se defina el valor de la deuda que le tiene el Estado al IES, decir cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser la hoja de ruta para poderlo pagar. ¿De acuerdo? En el segundo eje, desde la dirección general, la persona que dirija esa institución debe tener la claridad de que necesitamos hacer una reingeniería en los servicios. Nosotros creemos que no es justo que una persona, incluso con un salario básico, destine mensualmente unos recursos importantes al IES, ¿sí? Casi 80 hasta $100 y más, en el peor de los casos, se van directamente al IES, pero la atención que recibe no es proporcional al dinero que se está entregando mensualmente. Por lo tanto, esos servicios se tienen que garantizar. Francesco ha dicho hace un momento ejemplos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el mismo Solca, hablando del tema del suministro de medicina. Entendemos la dinámica del IES, pero esos procesos pasan por depurar los procesos internos del IES. Necesitamos depurar para que no pase lo que pasó en el Azuay, que se destapó con un tema de fiscalización. Esos son los dos ejes de intervención que tendríamos nosotros. Ok, yo quisiera hacerte un comentario, Blanca, y en aras de proponer soluciones. De la misma manera en que Francesco miró hacia el exterior para tomar modelos que funcionan, pues un modelo a seguir para el Fondo de Pensiones en el Ecuador es el modelo chileno, donde cada chileno pues guarda como en una especie de cuenta de ahorros sus ahorros. Creo que por ahí tienen que pasar las cosas en el Ecuador, puesto que nuestro sistema es insostenible, dado que ahora las parejas ya no tienen la cantidad de hijos que en el pasado tenían, y por lo tanto esta especie de pirámide poblacional se ha invertido. Bueno, pues Blanca, lamentablemente nos ha sorprendido el tiempo. Esperamos seguir conversando contigo en algún momento. Ojalá se cumplan tus aspiraciones. Hasta luego. Muchas gracias. Un gusto, saludos. Saludos, Blanca. Y este ha sido su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos vemos en las redes. Jueves. Síganos en @YepEcuador, sigan a Natalia Arias y a José Andrade, su servidor. Nos vemos, chao.